Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la primera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos desde 1 hasta 8. En aquel tiempo, Jesús atravesaba unos campos de trigo en día de sábado. Sus discípulos, hambrientos, se pusieron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo en sábado una cosa prohibida». Él les respondió: «¿No ha leído lo que hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que en el templo y en el sábado los sacerdotes quebrantan el reposo sin incurrir en culpa? Ahora bien, yo les digo que hay aquí alguien mayor que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado». Palabra del Señor. Un texto muy importante porque no es simplemente una pelea entre Jesús y sus adversarios, los fariseos, que una vez más lo atacan, lo acusan de no respetar a la ley, sino porque atrás de esta interpretación de la ley, de una o de la otra interpretación, evidentemente en el trasfondo se queda una u otra interpretación de la figura de Dios, una u otra imagen de Dios totalmente incompatible entre ellos. Por un lado, la ley como algo que tiene sentido en sí mismo. La ley como algo que hay que respetarla por respetarla, punto. Sin ni siquiera preguntarse qué sentido tenga la ley. Evidentemente la ley tiene su sentido, pero para poderla cumplir de manera correcta, no es simplemente que tomarla a pie de letra. Hay que entenderla. En muchos casos hay que interpretarla, como hizo Jesús al comienzo de su predicación en este mismo Evangelio de San Mateo. Claro, la ley prohibía trabajar en día de sábado. Una vez más, muchas veces lo hemos explicado, esto era una forma para garantizar un día de descanso a todo el mundo. Los dueños descansaban cuando le daba las ganas. Los pobres y sobre todo los esclavos siempre tenían que trabajar. No había lo que nosotros hoy en día llamamos un Estado de Derecho. No había garantías, no había un estatuto de los trabajadores que garantizaba los derechos de la gente, de los trabajadores, de los pobres. Los pobres eran esclavizados, eran oprimidos, siempre tenían que trabajar. Solamente que incluso el más pobre entre los pobres, incluso el más esclavo, siempre es hijo de Dios y por eso tiene la dignidad de hijo de Dios. El más esclavo en este mundo no deja de ser príncipe, porque es hijo del Rey de los Reyes, que es nada más, nada menos que el Señor Dios. Y por eso Dios puso por ley, ordenó un día de descanso total, así que incluso los dueños tenían que respetar esta regla y permitir a los suyos, a sus sirvientes, de descansar. Un día en el cual tenían derecho a descansarse físicamente, un día para dedicarse los esclavos mismos a la relación con Dios, que siempre nos regenera, siempre nos devuelve nuestra dignidad,
nos hace tomar conciencia de nuestra dignidad y en la relación con Él crecemos, nos santificamos, recuperamos energía física, psicológica y espiritual. No solamente, Dios obligó, ordenó el descanso también para los animales, porque ellos también son criaturas de Dios y Dios ama a todas sus criaturas. Esto era el sentido de la ley. Al contrario, los fariseos la tomaban a pie de letra, como si fuera una imposición para dar una penitencia. Hay mucha gente hasta el día de hoy que está convencida, no dudo de su buena fe, pero equivocándose, que la religión antes que nada es una forma de ascesi, significa de ejercicio incluso duro espiritual, un asunto de regla que hay que respetarla, hacer penitencia, hacer ayuno, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, hasta el punto de perder de vista el sentido, hasta el punto de confundir las herramientas con el fin. Así que precisamente por esa razón habían decidido que en día de sábado estaba totalmente prohibido procurarse de comer. Hasta el día de hoy, los más ortodoxos entre los hebreos cocinan todo el viernes, porque el sábado ni siquiera pueden calentar la comida, comen la cosa preparada pero fría, porque no se puede trabajar. Jesús contesta totalmente esta idea de la religión. La religión no es penitencia, la religión no es sacrificio. Los hambrientos no solamente tienen derecho de comer, sino que la gloria de Dios consiste que los hambrientos tengan de comer. Esta es la idea de Jesús. Y como esta gente se escandaliza y lo critica, porque formalmente los hipócritas critican a sus discípulos, realmente estaban criticando a él, solo que esta gente era totalmente cobarde, no tenía la valentía de ponerse enfrente a Jesús, por lo menos a esta altura, criticándolo directamente. Dice, mira a tus discípulos, una manera para decir, ¿por qué tú le permites a tus discípulos de comer algo prohibido? Y Jesús no solamente explica, Jesús se indigna. Jesús se indigna porque esta gente hubieran tenido que saberlo. No era gente cualquiera, era gente enterada de las Sagradas Escrituras. Es decir, que su ignorancia no era justificada. No era gente ignorante, era gente con el corazón duro y por eso no podían entender lo que pero sabían perfectamente. Y Jesús, en cambio, le menciona el texto muy bonito del profeta Oseas. Cuidado que Oseas había vivido, y por eso hablado, 7 siglos antes que el nacimiento de Jesús. Es decir, que esta palabra del profeta hubieran tenido que haberla entendida. No era una novedad. Y que dice Oseas, que repite Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Quien pronuncia esta frase por boca del profeta es Yahvé mismo, es Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Esta frase habría que repetírsela al infinito. A mucha gente que hasta el día de hoy sigue predicando sacrificio que no tiene sentido. No tiene sentido. Puede tener sentido, por ejemplo, el ayuno en la Cuaresma, si, como ya enseñaba nuestro padre Ambrosio, nosotros nos quitamos algo para compartirlo. Puede incluso tener valor el ayuno en la medida que uno lo hace para sentirse espiritualmente solidario a todos los hambrientos de este mundo. Ma el ayuno no tiene sentido en sí mismo. No es que Dios recibe más gloria si uno tiene un poquito de hambre. Esto significa tener una idea muy vaca de Dios. Al final significa faltarle de respeto a Dios. Por eso Jesús se
enoja, se indigna. La gloria de Dios consiste en que todos sus hijos tengan lo necesario de comer y puedan comer. Por eso, de forma dura, le dice, vayan a comprender, misericordia quiero y no sacrificio. Y si lo hubieran comprendido, entonces no estarían criticando, juzgando a unos inocentes. Y la conclusión de todo esto, que es una revelación, Jesús explica también el por qué Él puede permitirse de decir con tal fuerza esta cosa. Dice porque el Hijo del Hombre, que es Él mismo, esta figura del Antiguo Testamento que encontramos especialmente nel libro de Daniel, pero ya lo encontramos en el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel. Jesús la aplica a sí mismo cuando los otros lo llaman hijos de David. Él dice que no, se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Bueno, Jesús dice, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Aquí tienen a alguien que es más importante que el templo. Toda esta cosa indignaba, enojaba muchísimo a los fariseos, porque decían, este hombre está blasfemando, se da una importancia que no tiene, en cambio que nosotros sí. Sabemos que Jesús tenía esta importancia precisamente siendo Hijo de Dios. Por eso, como Hijo de Dios, tiene la autoridad no solamente de permitirnos de comer cuando habría que ayunar. Esta sería una cosa pequeña al final, es una consecuencia, sino que como Hijo de Dios, Hijo del Hombre significa Hijo de Dios, tiene la misión de revelarnos lo que verdaderamente Dios se espera por parte de nosotros, exige por nosotros, nos comanda, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sabiendo que Dios nos dé calibre de hacer todos los sacrificios que nos gustan, porque realmente hay gente que le gusta así, Dios se nos lo permite, pero también con la conciencia que a pesar de esto y sin sustituir esto, exige por parte de nosotros la misericordia, es decir, que si queremos hacer sacrificio, bueno, podemos hacerlo, pero no podemos utilizar el sacrificio para sustituir la misericordia. Dios nos permite los sacrificios, pero exige la misericordia. Vamos siendo misericordiosos con los demás en obra de misericordia corporales y en obras de misericordias espirituales.